Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 30 de noviembre de 2023 tenemos el tema número 111, que es el que vamos a tratar hoy, de autoestima en buscadores. Pero antes saludemos a los que han entrado ya en el taller, a Carmen Martín, que está contenta de estar con Fernando y todos los buscadores desde Bilbao. Juan Antonio, que nos dice: saludos Fernando y amigos buscadores desde el Caribe de Santa Pola, Alicante. Bueno. Arnaldo Hernández Viera nos dice: saludos fraternales desde Puerto Rico. Miguel Ángel Medrano: buenas tardes, querido Fernando y queridos amigos y compañeros buscadores. Siempre abrazos desde Guatemala. Shuga nos dice: hola Fernando y amigos y amigas buscadores y buscadoras. Buenas tardes, noches a todos y todas. Jan Drisus Andrómeda: señor profesor y buscadores. Encantado. Desde Francia: hola. Bueno, yo no sé decir hola en francés. Jan Drisus Andrómeda: hola a todos, saludos. Bien, pues estamos 13 y Luis María Blanco Aguirrezábal nos dice: interesante, supongo que el tema, gracias. Está pedido por vosotros, está pedido por una de vosotros, por una persona de vosotros. Aina Canet: sí, buenas noches, saludos a todos desde Valencia. Bien, pues ya son las 8, cielos. Hoy no me he preparado el guión, algo se ha caído, pero ya está preparado. Vamos a hablar de autoestima, porque esto de la autoestima es un tema importante que debe estar bien organizado, bien asentado. Los buscadores tienen que tener muy alta la autoestima, porque forman parte de ese 3%, decimos, que va en cabeza de la evolución y de la felicidad. Por tanto, pues la autoestima debe estar por las nubes. ¿Qué pasa si no es así? Porque algún caso creo que me ha llegado a través de toda la historia que he tenido, de que no siempre la autoestima está en buena posición. Bueno, pues entonces vamos a ver hoy, hablar de ese tema. Empecemos diciendo que un no buscador, en los no buscadores, la baja autoestima es muy frecuente. Porque una persona con un nivel de evolución bajo, eso implica obligatoriamente pues un mal humor predominante, vivir en la desgracia, no en la felicidad, tener una mala opinión de sí mismo, no estar a gusto consigo mismo, no hay alegría en esa persona, no tiene facilidad de relación con los demás y está amargado y vive amargado. Eso en un no buscador. En un buscador esto no debe ocurrir nunca. Nunca si está libre, si reacciona y vive en función de sus vivencias. ¿Qué puede haber pasado? Pues que por circunstancias presentes o pasadas, esa persona, ese buscador o buscadora, no se vea libre de influencias externas, que esté influenciado, cohibido, un poco amargado por influencias externas, y eso no le deje tener la autoestima, la opinión sobre sí mismo, pues pujante. De forma que vamos a ver cómo podemos atacar o puede atacar el que le toque este problema si lo tiene en más o menos parte. Y para eso habrá que mirar al pasado. Habrá que mirar al pasado porque hay que definir el problema. Un profesor que yo tuve de la vida me decía: un problema mal definido no tiene solución. Y he comprobado en la vida que es cierto, en todos los órdenes de las cosas. Y también en este. Hay que definir el problema. Hay que saber por qué la persona, el buscador o buscadora, tiene baja la autoestima. Cosa que es
atípica, anómala, que no debe ocurrir. Bueno, pues revisando posibles causas que yo haya visto en la vida real, se me ocurren tres posibles causas de esa situación de baja autoestima en un buscador. Primer tema, maltrato en familia, maltrato familiar, que haya mal ambiente y que él sea la víctima del maltrato por parte de algunos miembros de la familia, algún hermano, tal vez algún progenitor. Segunda causa, bullying en el colegio, o sea, maltrato psicológico en el colegio, en la universidad, en el trabajo incluso. Y tercera posible causa de esta baja autoestima en un buscador, desgracias o accidentes, tal vez antiguos, de las que el buscador se sienta responsable, culpable, y que eso le reste, digamos, la alegría de vivir y tenga mala opinión por aquello que hizo o por aquello que no hizo. Entonces vamos a tratar estos tres temas. Y de antemano me puedo arriesgar a que si hay alguno de los que escucha que su tema, su problema es la baja autoestima y su caso no es ninguno de los que hemos dicho, me puede contactar por correo electrónico. Mi mail está en la web Sofía Originals, allá en la portada está mi mail, mi forma de contacto y hablaremos del tema. Bien, vamos a empezar por el bullying. El bullying lo hacen los malos bichos, las malas personas, los que están en los niveles 1 y 2, que hemos dicho que son maltratadores físicos o psicológicos. Y lo hacen y se centran en las buenas personas. Y además en la buena persona que tienen a tiro de las muchas que hay, que adivinan que no va a reaccionar, que va a soportar, que va a aguantar, que no se va a rebelar. De forma que el que le hayan hecho a uno bullying o que le estén haciendo, en cierto modo, es una buena cosa, porque ya decía Sócrates que más vale ser agraviado que agraviar. Eso lo decía Sócrates el año 400 antes del cambio de era. Es mejor que se metan con uno que no que uno sea de los que se meten, porque si uno es de los que se meten, malo, es un mal bicho y su vida va a ser una desgracia. Pues bien, los malos bichos que localizan de las personas compañeras a las que pueden perseguir verbalmente, localizan a alguien que él piense que no va a reaccionar, que va a aguantar, que se va a someter, que no se va a rebelar. Y entonces empieza a machacarlo. Y usa la técnica del ascensor, que es que ya que él no tiene ninguna cualidad positiva de la que pueda enorgullecerse, lo que hace es rebajar al otro. Y el ascensor, bajarlo, meterlo en el ascensor y bajarlo. Y rebajarlo a los ojos de todos los compañeros. Y con eso él se cree superior. Tenemos que hacer un taller sobre los malos bichos, que es un tema que hay que tener en cuenta. Y viendo cómo son estas personas de los niveles 1 y 2, maltratadores, realmente da horror ver su mundo interior. Las buenas personas no podemos ni imaginarnos cómo es el interior de los malos bichos. Porque no tienen, no sienten, no razonan y no reaccionan como nosotros. Tienen una mentalidad y una forma de pensar y de enjuiciar la vida completamente distinta. Y para ellos hacen lo que hay que hacer. Ellos son los listos. Y nosotros, las buenas personas, somos los idiotas, los que no sabemos vivir. Porque, como me decía uno, la gente, Fernando, está para usarla. Y lo decía convencido, como si me diera un buen consejo. Porque yo no usaba a las personas, él sí. Bueno, pues así piensa. Y esto es una cosa muy suave, ¿no? De forma que no, de ninguna manera, una buena persona
un buscador debe dejarse afectar por lo que diga un elemento de esa categoría de maltratadores. No nos llega ni a la cintura, ¿eh? En cuanto a humanidad. Por tanto, lo que digan esas personas no tiene que tener ningún valor para nosotros. Como lo que digan las hormigas. Si un día en el verano que ha pasado estamos en el campo y vemos hormigas, lo que piensen las hormigas de los humanos no tiene ningún valor para nosotros. Están en otro mundo, en otra dimensión. Pues algo parecido debe ocurrirle a un buscador con los malos bichos que utilizan el bullying y el desprestigio y la burla para dificultar la vida. No hay que dejarse afectar, pero ya hemos dicho que hay que enfrentarse. Hay que enfrentarse, aunque pueda más que nosotros, aunque sea mayor, aunque sea más alto. ¿Eh? Hay que enfrentarse, porque él tiene que saber que tú te enfrentas y que el primer día te podrá ganar, pero cuando tu padre te aleccione, el segundo día que él vuelva y tú te rebeles, a lo mejor le pegas una patada en cierto sitio y lo dejas tumbado en el suelo. Y él no puede hacer el ridículo. Es lo que más teme. Y por tanto elegirá a otra persona o dejará de hacer bullying en su clase y lo hará en otro sitio. Pero te dejará en paz. De forma que, de ninguna manera, si es algo que pasó, dejarse afectar, ni recordar, ni nada de consideración a las tonterías y majaderías que dicen las personas de los niveles 1 o 2. Son ellos los más indignos de los humanos y su opinión y sus gracias no tienen ningún valor. No deben tenerlo para ninguna persona entera y adulta. Segunda posibilidad, que el maltrato no sea de alguien desconocido, compañero de clase o de trabajo o de deporte, que sea alguien familiar, el maltrato familiar. Puede ser que haya algún hermano mayor o incluso más pequeño que sea un mal bicho. Y vamos a tener que aguantarlo hasta que uno de los dos fallezca. De forma que entonces no podemos emplear el método de los puñetazos. No podemos, el enfrentamiento directo físico no se debe dar. Con un familiar no. Hay otros medios. No diré que igualarlos a las hormigas, pero desde luego no dejarse afectar por lo que haga o diga un familiar que sea mal bicho. También hay experiencia de esto. ¿Eh? Y la receta es no dejarse afectar. Por lo que he dicho, porque no son como nosotros. No piensan, no tienen la escala de valores que tenemos las personas que tenemos ética, pero hay que convivir con ellos. Entonces, esa es tu batalla, amigo buscador, amiga buscadora que esto escuchas. Él te ayudará a pulirte, te ayudará a dominarte, a mejorar, a crecer y a madurar. No te digo que le dé las gracias, pero tómatelo como un desafío y pregúntate, ¿te vencerá? ¿Podrá contigo alguien con menor nivel de evolución? ¿O vencerás tú y vencerá así el más evolucionado? Piénsalo. No lo harás cambiar. No te molestes en argumentarle, en explicarle, en decirle que no está bien lo que hace. El estar bien es un concepto que para él no existe. Lo que he dicho antes. Ellos son los listos y los que tenemos ética y los que respetamos a los demás somos los tontos. Por tanto, no lo vas a hacer cambiar. Morirá así. Hazte la idea. Y seguirá maltratando. Entonces, como no caben los puñetazos, la solución es no dejarse afectar. Que no rebaje tu autoestima una persona que
no tiene capacidad ni para enjuiciar bien, para ser equitativo, para respetar, que no rebaje tu autoestima. Sé independiente de lo que él diga o haga. Cuando digo haga, pues responde equilibradamente, con proporción. Pero que tu humor y tu alegría no dependan del entorno y no dependan concretamente de esa persona. Y está que ya hemos dicho más de una vez que las dos primeras reglas son fundamentales. Y si uno se deja afectar por lo que hacen otros, aunque esté cercano, será más difícil si es de la familia, pero si se deja afectar por él, la felicidad huirá. De la misma forma que si uno tiene continuamente pensamientos negativos, la felicidad huirá. Las dos primeras reglas son condiciones imprescindibles. Hay que cumplirlas, aunque aunque el maltratador sea de la propia familia. Hay que cumplirlas. Y ahí también ayuda la otra regla de sé tú tu propio juez. De ninguna manera consientas que la opinión que tú tienes sobre ti mismo dependa del humor que tenga esa persona familiar que la ha tomado contigo en ocasiones. No. Hay que superar eso. Tienes que convencerte de que tu valía se debe a tus actos y no a lo que opine una determinada persona que no sabe opinar y que no tiene respeto. Y por último, el caso de que haya ocurrido algo en el pasado que te haga sentirte culpable. Bueno, pues aquí hay que relativizar. Es posible que la persona o incluso otras personas cercanas no relativicen, pero el buscador, el sujeto que sufre por causa de esa circunstancia penosa que se dio y que trajo problemas, tiene que darse cuenta de que cuando somos más jóvenes, cuando tenemos menos años, también tenemos menos capacidad mental, menos neuronas, menos circuitos neuronales y pensamos menos en las cosas. No sabemos prever las consecuencias de nuestros actos y por tanto podemos haber cometido errores. Pero esos errores, si son cosa del pasado, si no es algo muy reciente, que se le pueda aliviar, hay que disculparlos, hay que perdonarlos. Y el primero que se tiene que perdonar es el propio buscador. Tiene que perdonarse, porque él no puede ser más exigente que lo es la divinidad. Y la divinidad no se enfada, no castiga, disculpa y perdona. Y por tanto, que ninguna cosa que haya pasado, que nadie sea, por eso, más exigente consigo mismo que lo es la divinidad, que es la que sobrevuela y contempla todo lo que sucede en el cosmos. De forma que, en este caso, te diría, amigo buscador, amiga buscadora, perdónate. Lo hiciste con aquella mentalidad entonces, ahora eres una persona distinta y trata de compensar de la forma que puedas a la persona que perjudicaste, si ese fue el caso, pero no te hagas, no te estés dando golpes de pecho todos los días por aquello que hiciste hace muchos años y que lo hiciste pues con la inconsciencia propia de la edad. Todos tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo aquí y estamos para algo. Estamos para madurar, para aprobar las asignaturas pendientes que dejamos en ocasiones anteriores y que hay dificultades. Allá no habrá dificultades. Allá todo será jiji jaja. Todo será tratar con personas
que tienen solo capacidades superiores y estaremos todos allá más unidos que lo estamos aquí ahora en este taller. Pero eso allá, después. Antes estamos en una jungla y ya hemos dicho que en esa jungla hay del orden de un 80% de personas que no respetan la ética. Y de ese 80%, la mayor parte, más del 40%, el 50%, son maltratadores. Y por tanto, no podemos pasar por la vida sin tener trato con maltratadores. No, no, no. Lo vamos a tener. Y eso forma parte de la tarea que tenemos y a la que hemos venido a hacer de hacernos fuertes, hacernos maduros, adultos y evolucionados. Y no tropezar con el primer chiquilicuatre que se nos cruza en el camino. Darle el valor que tiene, ver que no tiene ninguno y, por tanto, pues seguir la vida como si no existiera esa persona. No hablo de despreciarlo, pero sí de ignorarlo, de no tener en cuenta sus apreciaciones, porque están guiadas por la técnica del ascensor y, por tanto, tiene un conflicto de intereses. Tiene un problema consigo mismo y cree que la solución de ese problema la va a paliar, a disminuir, a compensar, haciendo sufrir a alguien y poniendo en ridículo a alguien y haciendo que los demás compañeros suyos se rían de alguien. No, no debe pasar. O sea que si el 80% es gente no ética, que continuamente están faltando a la ética, pues sepamos que la jungla es así. Y si hay un 20% de personas que atienden la ética, como la mayor parte de ellos tampoco están buscando cumplir estas reglas, alguna vez fallarán. Y un 10 o un 20% del tiempo fallarán. Y en ese tiempo, en ese porcentaje, nos fallarán también a nosotros, a sus amigos. De manera que hay que ser muy fuerte, hay que ser muy duro. Y para esto, amigas buscadoras, la mente ayuda y la coraza mental ayuda. El taller 27 habla de la coraza mental. Y ahora vamos a ver qué dicen los que antes no he leído sus saludos. Ale Ramos, Ale Ramos sí. Luis María Blanco Agrezábal, juicio de interesante, Aina Canet también, y Matías, hola a todos amigos. Paco Navas, buenas tardes, Fernando, y amigos y amigas buscadores y buscadoras. Elena Álvarez, buenas noches, feliz de seguir el taller. Juan González, saludos, Fernando, gracias por divulgar tus conocimientos. Ya os he dicho que no hay que dar las gracias, aquí todos cumplimos con nuestro deber. Pedro Calvo, buenas tardes, Fernando, y buscadores desde Vitoria-Gasteiz. Ale Ramos, desgraciadamente me tengo que desconectar, lo veré en repetición. No importa porque se conserva perfectamente bien, lo único que no podrás intervenir. Ale. Miguel Ángel Medrano. En 2017, cuando inicié mi camino con el vídeo El conocimiento de los maestros griegos, al inicio me sentí triste porque pensé que estaba solo. Pero ahora con estos talleres sé que hay varios como yo. Claro, Miguel Ángel, claro. Esa soledad la hemos tenido todos. La hemos tenido todos. Y no es ficticia, en el sentido de que pues yo empecé la búsqueda el año 85. Y el año 85 no había internet. Faltaban 15 años largos para que hubiera internet y pudiéramos conectarnos. De forma que antes los buscadores estaban peor, porque no podían conectarse entre sí. ¿Quién tenía una radio de radioaficionado? Pues prácticamente nadie. En mi entorno, de mis amigos de todas las edades, no he conocido a ningún radioaficionado que pudiera. Pero claro, el radioaficionado se comunica con otros radioaficionados y ninguno va a tener previsiblemente interés por estos temas. De forma que solos, Miguel Ángel,
hemos estado todos. Ahora, con Internet, pues tenemos más posibilidades. Y progresivamente, yo empecé con la web en 2002, porque entonces estaban de moda los blogs y las webs. Y cabía el contacto escrito, pero no había vídeos, no estaba YouTube. Después se puso los vídeos como medio de comunicación. Y yo más recientemente me he enterado de los vídeos en vivo o los vídeos en directo, donde se puede dialogar o por lo menos semidialogar con los oyentes. Bueno, pues es lo más que hoy por hoy se llega. Porque un vídeo directo con los 30 o 40 que estáis aquí sería un lío. Y ahí no me decido a dar el salto ni creo que lo daré. De manera que la soledad es real, pero la podemos paliar de dos maneras. Una, conectándonos con personas que estén en la misma búsqueda, como es estos talleres, y otra, con libros de buscadores que se han convertido en hermanos mayores y que entienden que tienen capacidad para enseñar. Y en la web tenéis lecturas, libros, no me acuerdo en este momento cuál es el título en cabeza, pero buscándolo encontraréis, que sois más ágiles que yo, de libros para leer sobre el tema de la búsqueda. Creo que es libros sobre la búsqueda. Y ahí tenéis un listado de todos los libros que yo he leído, bueno, todos no, muchos libros que yo he leído y que están a la venta en librerías para poder no estar solos, para que sepas que hay otras muchas personas que han trabajado ese tema y han conseguido frutos en ese tema. Pero de todas formas, no os entristezcáis, porque ahora podéis no estar solos y ahora la soledad es muy relativa. Hay capacidad para conectarse con otras personas. Spider-Dram nos dice buenas tardes. Sonia Penayo, hola Fernando, llegué tarde. Saludos a todos. Ya que hoy me has escrito, Sonia, y te tengo a tiro, ese libro que tú me pides no lo puedo editar porque no tengo permiso, lo tengo prohibido. Trata sobre las Upanishads. Upanishads es U-P-A-N-I-S-A-D-S. Upanishads. Las Upanishads eran escritos en verso que hacían los que seguían una escuela que era las Upanishads y que eran hindúes que vivían en el año 700 antes del cambio de era. Y esta gente se fue a vivir al bosque. No querían vivir en sociedad. No querían vivir con las creencias a veces fanáticas de los que adoraban a los dioses de la teogonía hindú. Estaban incómodos viviendo con los que seguían la religión oficial, porque les señalaban, porque había más intolerancia que ahora. Y entonces se fueron al bosque, como Robin Hood, a vivir ellos solos, practicando sus normas, sus reglas y sus movimientos y control de la respiración del yoga. Y escribieron libros y una de las líneas de esta corriente fue las Upanishads del yoga. Pero los textos que hay en el apartado textos para leer con el fondo no tienen nada que ver con las Upanishads del yoga. No tienen nada que ver. De forma que no hay relación. Las Upanishads del yoga las escribió o las tradujo un poeta francés y los textos para leer con el fondo, Sonia, los escribió el que suscribe. Son mentalidades distintas y separadas por 2.700 años y son muy distintas la una de la otra.
y no puedo evitarlas, no puedo evitar. Dice Miguel Ángel, acá en mi país sí que es difícil encontrar libros de estos contenidos en librerías. Solamente compro en línea, ya. Pero sí hay más opciones que hace algunos años. Es dicha esa posibilidad, es cierta esa posibilidad. Sí, te creo, o sea, lo entiendo. Aquí se escribe bastante. Hay escritores españoles de libros de estos temas. Hay profesores españoles, hermanos mayores españoles que suelen hacer como retiros en un sitio agradable, en un restaurante o convento o sitio donde pueda ir la gente a estar allá, donde puedan dormir, y hacen cursos de varios días para personas que están buscando lo que nosotros, la perfección, la plenitud, la madurez. Y por tanto escriben libros también. De forma que en España tenemos cierta ventaja porque hay más medios, hay más librerías. Y hay alguna librería especializada en temas de estos. Recuerdo que había se llamaba librería esotérica, hace como 20 o 30 años, porque estaba entonces de moda el tema esotérico. Y ahí se podían comprar. Pero también se pueden comprar por Internet. Yo incluso pues me compro libros por Internet, sobre todo libros que son un poco antiguos, de hace 20 o 30 años. Efectivamente. Ahora no nos podemos quejar. Estamos mejor que hace 30 o 40 años. Claudia Barba dice, tengo mucha autoexigencia. Busco la perfección en mi actuar. Perdono fácil a otros que hacen casi todo mal, pero me cuesta perdonarme a mí. Trabajo en eso con la coraza mental. Sí, bueno, el caso de la perfección, el ser perfeccionista, es una mala cosa. Es un enemigo de la buena autoestima, porque nunca estarás satisfecha con lo que haces, con lo que consigues. Bueno, pues ahí tu caso se sale de lo que hemos dicho. No es ninguna de las tres causas, pero habrá que trabajar, Claudia, eso de la exigencia. Está bien buscar la perfección en el comportamiento, pero no en los detalles pequeños. Ahí hay que dejar la cosa en libertad y que la perfección sea en las grandes cosas. Es decir, por el mero hecho de ser buscador, ya estamos buscando la perfección, la plenitud de nuestra persona, en nuestro actuar. Pero eso se refiere a la forma de tratar a los demás, las cosas que decimos y hacemos nosotros, y también somos humanos que a veces cometemos fallos, que a veces no somos todo lo exquisitos que podríamos ser. Pero eso, la divinidad, Claudia, lo perdona. Y perdona cosas mucho más fuertes. Entonces, que no seamos nosotros, los buscadores, más exigentes con nosotros mismos que la propia divinidad. Eso es una deriva hacia un mal sector, una mala orientación. No tenemos que ser tan rigurosos enjuiciando nuestro comportamiento. Tenemos que procurar disfrutar del presente y hacerlo en plenitud, pero disfrutando del presente también, porque estemos satisfechos de cómo lo hacemos. Desearía que eso no te afectara a la autoestima y que tuvieras la autoestima alta a pesar de que tengas tendencia a la perfección y seas demasiado exigente. Tienes localizado el problema y por tanto podrás solucionarlo, ponerle remedio a más o menos corto plazo. Y sí, la coraza mental es fundamental. El tomarse todo con mucho sentimiento, con todo el corazón, es malo, es negativo.
nos dificulta el camino. Y nos dificulta el camino y nos lo dificultamos nosotros mismos. Y por eso tiene que tener solución y es posible solucionarlo a base de pedir ayuda a los guías. Que ellos nos digan cómo tenemos que actuar bien. Que ellos nos digan en qué nos pasamos en autoexigencia. Y te lo dirán. Porque te dirán todo lo que mejore tu evolución. Y eso es mejorar la evolución, indudablemente. Antonio Cámara dice, mucha gente del nivel 1 y 2 dicen tener alta autoestima. ¿Es soberbia? Sí, sí. Yo he conocido gentes de esos niveles y hacen daño, en general. Y si hacen daño es porque ellos no tienen buen concepto de sí mismos. Y lo trata de superar haciendo que sufran también los demás, pero porque sufren ellos. ¿En qué se diferencia la autoestima del buscador de esa otra? Bueno, es que la autoestima es la satisfacción del bien hacer y del bienestar y del bien ser. Del ser bien, del ser buena persona, del ser el bien con mayúsculas, de estar más cerca del bien que del mal. Y entonces eso da una satisfacción. Habéis dicho más de 1 y más de 10, que cuando se cumplen las reglas uno está más a gusto, porque se siente mejor, porque lo nota uno mismo y a lo mejor en el entorno también. Eso es una autoestima buena. Ese es un orgullo, es un sano orgullo de la forma de ser de cada uno. La soberbia, el disimulo, es que hay una cosa, Antonio, nadie reconoce que hace las cosas mal. Nadie. El mayor criminal no reconocerá que comete crímenes. Él dirá que es que se defiende. Deformará las cosas para poderse convencer de que él está actuando bien, hace lo que debe hacer, porque los demás son unos hijos de mala madre. De forma que el disimulo no es autoestima, no tiene nada que ver. Yo no le llamaría soberbia. No. Ellos no se estiman, no les agrada su forma de ser. Y por eso, con mucha frecuencia, están de mal humor, están amargados, viven amargados y solo se satisfacen haciendo daño a los demás. Eso, el que digan que están a gusto y que son estupendos, no es soberbia, es falsedad, es disimulo. Es disimular porque a nadie, a ninguno de ellos, le gustaría que abriéramos su interior y destapáramos o pudiéramos ver lo que hay realmente allá. Y entonces fingen que tienen un interior mucho mejor que el que tienen. Pero no tiene nada que ver la autoestima del buscador y el disimulo mentiroso del nivel del maltratador. Además, los maltratadores se ven por sus actos, por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis, escribió alguien. Y ya sabemos cuáles son sus frutos. Maltrato físico o maltrato psicológico. Hacer daño, hacer sufrir. Eso no es digno de presumir de ello. No pueden presumir de ello. Y se inventan cosas. Pero no tiene nada que ver eso que llama soberbia, que yo lo llamo más bien disimulo y orgullo, que la autoestima del buscador. No tiene nada que ver. Sona dice, correcto, amigo Fernando, entendí y feliz de saber más cosas, besos. Manolo X. Yo con un familiar directo, un poco mal dicho, hace tiempo que ya no me sorprende su comportamiento. Sé que es así y no va a cambiar. Procuro que no me transmita su negatividad. Esa para ella. Bueno, pues ya has dicho bastante, Manolo. Sí, ese es el comportamiento perfecto en un buscador. Primero, no juzgarlo muy mal.
un poco mal dicho. Y que no esperar nada, no esperar que cambie. Cambiar a un buscador le cuesta, pero le cuesta porque es buena persona. ¿Eh? Porque es buena persona y ya iba encaminado hacia la ética, ya seguía la ética y buscaba metas más altas, una doctrina más exigente. Claro, una persona así, pues tiene todas las bazas para cambiar a mejor en cuanto encuentre un camino. Pero el caso del maltratador es completamente distinto. Ese no quiere cambiar, no tiene ganas, odia hacerse buena persona. Sería lo peor que le podría ocurrir. Él quiere seguir dominando a los demás y seguir siendo posesivo y que los demás hagan lo que él diga, porque él sabe más que nadie. O sea que junta su mal nivel de evolución y poco conocimiento nulo con el pensar que él sabe más que nadie. Y claro, de esa unión pues no puede salir más que comportamientos negativos y frutos negativos. Por tanto, pues que no, lo más que podemos conseguir es que no nos transmita su negatividad y que se quede con ella. Entonces, si estamos bien situados en la realidad y comprendemos cómo son las cosas, entonces no nos afectarán y podremos sobrellevar con más facilidad el caso del maltrato familiar. Siendo buscador, eso no tiene que tener problema, no tiene que suponer un problema. Se puede con él, se puede con él. Carlos Torres dice: saludos, profesor Fernando, y a los compañeros buscadores. Caigo muchas veces en errores recurrentes, pero sigo las reglas, me levanto rápido. Sin embargo, eso no deja de entristecerme. Hay una cosa, Carlos, que te querría decir, y es que espero que no pretendas seguir todas las reglas, porque eso es imposible. Hay que elegir dos, una de las dos primeras y otra de las 4 siguientes. Y trabajar con dos, solo con dos, nada más que con dos. Y cuando uno note, haciendo un examen cada una vez al mes, que está cumpliendo esas dos reglas al 80% del tiempo, entonces 80 o 90, si es 90 mejor, pero si puedes aguantar hasta esa época, hasta ese momento, añadir una tercera de las fáciles y estar con las tres, hasta que las tres las puedas cumplir al 80%. Y entonces añadir la otra regla de las primeras y trabajar con 4, y luego con 5, y luego con 6. Y con las 6 cumplidas al 80 o 90%, entonces a por los círculos. Entonces sucederá que la primera y la segunda que empezaste las cumplirás casi al 100%. La tercera al 90%, esta al 85% y esta al 80%. Bueno, hay que seguir trabajando las 3 reglas. Esas no hay que dejarlas en toda la vida, porque si se dejan, se olvidan y se incumplen. Y entonces uno vuelve a conocer la infelicidad. De forma que, atención Carlos, que esta es la forma de trabajar las reglas. No coger todas de golpe, ni las 6 primeras, sino coger 2. Una fácil y una difícil. Y trabajar con 2 hasta cumplirlas, esas 2, al 80%. Y entonces añadir otra más. Yo al leer, siguiendo las reglas, digo, a ver si Carlos sabe bien la manera exacta de cumplir las reglas. Atacar a todas a la vez es seguro de derrota. Hay que ir de 2 en 2. Y cuando se esté al 80%, añadir una más. Carlos, de verdad. Antonio Cámara: mi técnica es reírme internamente de las chorradas de algunos. Bueno, vale, es una técnica. Eso lo habéis de ver cada uno. ¿Qué es lo que os parece lo más
apropiado. Y consultar con los guías. Para los problemas con terceros, consultar con los guías. Tenéis que aprender a hablar con los guías, a escuchar su respuesta. Tenéis que aprender. Eso simultaneándolo con las reglas. Pero tenéis que hacer esfuerzos por buscar momentos de silencio, de recogimiento. No hace falta meditar. Es querer entablar una conversación telepática o por sentimientos, si sois emocionales más bien, pues para que te guíen, para que os guíen a cada uno. Y abrirte a escuchar cualquier mensaje de ellos. Mensaje que será al principio muy fino, muy suave, muy sutil, muy imperceptible, tanto que dudarás. Es igual que con la mente superior. Se duda. ¿Esto será mente superior o seré yo que me lo he sacado de la manga? Estas técnicas, la forma de superar ataques del exterior, viene muy bien los guías. Beli Alonso dice, saludos queridos colegas, qué alegría estar un ratico en él en vivo, en el taller. Bien, pues nada, aquí estamos. Paco Navas dice, quizás un sistema pedagógico inadecuado basado en el no y en la prohibición, tú no vales nada, hizo que nos lo creyéramos. Bueno, esto es una variante del tercer tema, algo que pasó en el pasado que nos creó un complejo de inferioridad. Y efectivamente estoy de acuerdo, Paco, que la educación, según con qué profesores y según en qué lugar y según en qué nación, puede ser que no ayudara a crear una alta autoestima. Pero la educación termina a los 17 años y los que tenemos más ya tenemos que corregir con nuestras capacidades mentales, incluso las inferiores, tenemos que corregir los errores de la educación demasiado exigente. Fruto de quizás algún profesor que fuera mal dicho. Porque para decirle a alguien, tú no vales nada, para eso hay que ser mal bicho. Vestido de profesor o vestido de lo que sea, pero hay que estar muy abajo en la escala de la evolución. Ahora debemos, sigue Paco Navas, modificar esa información para subir la autoestima y empezar a ser felices por nosotros mismos, efectivamente. Eso, sin haberte leído, ya estaba un poco yendo en ese camino. Tenemos que superar con la edad y con la sensatez y con el conocimiento que dan los años esos fallos de educación que tuvimos o que tuvieron con nosotros. Porque nosotros no fue el fallo nuestro, sino el de los que no nos enseñaron bien. Los buscadores ya sabemos ser felices por nosotros mismos. Yule dice, Gabón Danorí, yo sí que he llegado tarde, pero un ratito con vosotros compensa. Luego veré el resto. Sí, efectivamente, Yule, efectivamente. Beli Alonso dice, yo no intento de hacer cantar a un cerdo, pierdo mi tiempo y el cerdo se cabrea. Ya no intento, no te leía bien. Ya no intento, no, claro, Belia, de ninguna manera. Tenemos que centrarnos en nosotros, en nuestro comportamiento, en las capacidades que vamos perfeccionando y olvidarnos del resto. Y esto no es egoísmo, es que lo primero es aprobar las asignaturas que teníamos pendientes cuando vinimos aquí. Eso es lo primero, ese es el objetivo de la existencia. Y entonces, eso está en primer lugar. Que a la vez trates cordialmente y procures ayudar al que se pueda, de acuerdo, pero sin olvidar nadie que lo principal es nuestra evolución. Y eso no es ser egoísta. Eso es cumplir
el objetivo de tu existencia en la Tierra. Así que no, nada de que hacer cantar a un cerdo. Eso no es nuestra labor. Spider nos dice, estuve con algunos problemas intestinales la última semana, debido, intuyo, a estrés laboral. Cayó mi autoestima durante dicho lapso, pero ya lo estoy recuperando casi al 100%. Sí. O sea, un buscador, salvo que esté en la meseta y esté ya a salvo de esas cosas, va a tener picos, baches y cumbres. Su ascenso a la meseta será así, en diente de sierra. De forma que esas épocas malas, pues hay que aguantarlas como se pueda, y cae tu autoestima y cae también el cumplimiento de las reglas, y por tanto, pues es algo humano. Spider es algo humano. El ser buscador no te supone una vacuna para que no tengas baches. Lo que no hay que hacer es caer en un bache y quedarse en el bache. Hay que, efectivamente, procurar cuanto antes, dentro de la molestia que se pueda aguantar, superarlo y volver a sacar la cabecita por encima del agujero. Pero un buscador al final lo hace. Así que me alegro mucho y enhorabuena. No te pongas triste por ello. No te pongas triste por ello. Dice Paco Nava, la mejor forma de mejorar la autoestima podría ser el te, ámate, considérate, cuídate, perdónate. Bueno, Louise Hay da sus remedios, una autora americana, estadounidense, da sus remedios para estar bien, para sentirse bien. Cada cual tenemos que tener nuestros remedios. Yo, pues en tiempo será oír música, oír cierta música, la música que a mí me gusta. Con eso me relajaba y me ponía y me sosegaba si había tenido algún problema en el trabajo. Eso era hace tiempo. De forma que cada cual tendréis vuestra receta, Paco. No se puede dar una receta general. Yo he dado 3 recetas para 3 casos concretos, que pueden ser pues muy llamativos, muy vistosos, desgraciadamente. Talia nos saluda, buenas tardes a todos, y luego hace una pregunta. ¿Un mal bicho se da cuenta de que es mal bicho? Talia, no, tajantemente. Un mal bicho nunca se considerará mal bicho. No. Él es normal. Desde su punto de vista, él defenderá, no, yo soy normal, yo si uno se porta bien, pues me porto bien. Y si es un desgraciado, pues yo le respondo como debe ser. O sea, que de ninguna manera se va a dar cuenta de que es mal bicho. Yo he observado que nadie es consciente de hacer las cosas mal. Nadie. Ni el peor asesino. Todos encuentran una justificación, una excusa para vestir eso que hacen y vestirlo de normalidad, de ser buena persona, de ser una persona normal. Así que no, Talia, de ninguna manera, no. La respuesta es bien segura y bien firme. NO, no. Sonia Penayo, ser del bien es plenitud perfecta y contrario a simular ser lo que nos hace horribles. Entiendo eso, entiendes bien, Sonia, entiendes bien, efectivamente. Sí, hombre, plenitud perfecta lo serás en algunos momentos, en otros no, pero hacia la plenitud nos encaminamos todos. Dices Piedra, tuve algunos profesores malos, bichos, en la universidad, pero afortunadamente me queda el recuerdo de algunos que fueron excelentes seres humanos, sí. El ser humano tiene tendencia a recordar las cosas positivas y a olvidar las desagradables. Hay malos bichos como profesores en las escuelas y en la universidad. En las escuelas quizás menos porque el alumnado es más débil y entonces ahí pues llamaría la atención el ser mal bicho allá. Pero en la universidad, que tratas con ya adultos, con seres
mayores de edad, allá sí, allá hay malos bichos. Ya te lo aseguro. Y claro, sí, el recuerdo se quedará el de los buenos. Sonia Pena dice, los que nos hacen horrible en el caso de ser una mala persona. Sí, así es, Sonia. Por eso decía Sócrates, es mejor que te insulten que insultar. Es mejor que te peguen que pegar tú. Es mejor ser la víctima que el verdugo. Suso dice, muy buenas tardes, maestro, hermano mayor. Saluda a todos los buscadores desde Gran Canarias. Vale, pues saludos, Suso. Nuevo por aquí. CL dice, yo a diario hablo con mi guía, pido ayuda, consejo, pero no sé, me gustaría tener más conciencia de que me escucha y me responde. Bueno, que te escucha por descontado, porque está a la tuya y está para eso, para ayudarte. Otra cosa es captar la respuesta de los guías. Eso hace falta constancia, perseverancia y dedicación. Partiendo de tu nivel que eres buscador y que te esfuerzas por cumplir algunas reglas, algunas, no todas, eso llegará. El ser capaz de escuchar con ellos llegará. No se os ocultará que hablo de los guías como si hablara de la mente superior, porque los guías son solo mente superior. Y por tanto, conectar con la mente superior es una tarea que haréis después de poner los cimientos de las reglas y de los círculos. Por tanto, cuando yo digo de hablar con los guías, preguntar a los guías, os estoy diciendo por la puerta de atrás que utilicéis la mente superior. Por tanto, Suso, no tienes que extrañarte que te cueste. CI. No tienes que extrañarte que te cueste conectar con ellos porque en realidad estás queriendo conectar con la mente superior. Y no estamos haciendo los ejercicios para eso, porque aún no estáis en el nivel que se requiere, que es habiendo puesto los cimientos. De forma que no te sorprendas, CI, no te sorprendas, pero persevera, insiste. Spiderman dice que la música efectivamente es muy curativa, sí. La música amasa a las fieras. Y como nosotros no somos fieras, sino que somos un poquito mejores, pues nos sirve, nos puede servir. Dice Beri Alonso, aceptar mi autoimagen, la que veo en el espejo, y decir, es lo que hay, pero tiene potencial, para mí no hay autoestima si no hay aceptación de la imagen que vemos de nosotros mismos. No, claro, por supuesto, por supuesto. Espera un momento que quiero ver una cosa. No es lo que yo me temía. No. Aceptar y decir, es lo que hay, suena a que no es agradable el diagnóstico que uno hace, pero no se atreve a decir mentiras. Y eso efectivamente no es autoestima. Autoestima tampoco digo que sea bailar delante del espejo cuando uno se mira a sí mismo o a sí misma, pero es ser consciente de tu valía. Porque si no fueras valiosa, Belia, no estarías aquí, te habrías ido. La gente que aguanta 101 talleres o 111 es porque el camino de la plenitud es su camino. Y por tanto, los logros se estarán haciendo sentir ya. Yo no sé el nivel de partida, pero estarás mejor que cuando empezaste. Por tanto, eso es un motivo para sentirte un poco satisfecha. Hay otra forma de ser que es mala, enemiga de la autoestima, que es ser de las personas de vaso medio vacío. Vaso medio vacío. No, hay que ser, hombre, pues está medio lleno. Hay que ser optimista. Hay que valorar lo que se tiene.
y no echar en falta lo que falta. No, hay que valorar lo que uno ha hecho, lo que uno ha conseguido, los logros, aquellas cosas malas que uno no es capaz de hacer, porque eso lo tenía superado. Y entonces ir buscando metas más altas. Pero ser de los de vaso medio lleno, de los optimistas ante la vida, ante el futuro, ante lo que uno es, ante lo que uno va a conseguir. La visión optimista es mucho más positiva y mucho más creadora y empuja mucho más motora que la visión pesimista. Vería. Paco Navas dice, Fernando, pensar en uno mismo es egoísmo. Te diré con la misma tajante respuesta que Atalia. No, de ninguna manera es egoísmo. Pensar en uno mismo es lo más sensato, hablando del tema sutil, hablando de los temas que estamos aquí hablando. Pensar en uno mismo en el dinero, con el dinero, eso es otra cosa. Pero pensar en uno mismo no es egoísmo. Por parte de un buscador. Puede ser egoísmo por parte de un maltratador, claro, que busca una víctima para hacerla que él se sienta bien, porque él la domina. ¿Eso es pensar en uno mismo? No. Eso es ser un mal bicho que busca una víctima. Pero pensar en uno mismo en el tema sutil, en el tema trascendente, no es egoísmo, Suga. Me gusta el sistema de Paco Navas, el té. Vale, pues ya está. Conseguido. Sí, Fernando, cada logro que suma mi existencia acrecienta mi autoestima. Sí, pues así hay que ir, Belia, por pequeños logros y valorando lo que haces, valorando tus éxitos y siendo consciente de que hace X tiempo, 2 años, el tiempo que sea, pues no tenías las capacidades que tienes ahora. Paco Nava dice, es sabiduría, sí, no es egoísmo, es sabiduría. Siempre que lo apliques a los temas que hablamos aquí. En estos temas tenemos que procurar por nosotros, porque es nuestro objetivo en la vida. Bueno, hemos llegado a las 9 de la noche. El próximo día tampoco sé qué tema habrá, pero será un tema interesante. Hasta el próximo día, amigos.